sacó el auto sin pedirle permiso, pero dadas las circunstancias se lo va a tener que decir y va a tener que de todas maneras hablar para que su padre mande traer el carro. Lo cierto es que el viaje de retorno ya es un viaje de desencuentro. Ellas que se habían acercado, que se habían conocido, que habían alcanzado una cierta amistad, con estas circunstancias inesperadas, de pronto esa amistad comienza a decrecer, se convierte en una suerte de no amistad, de distanciamiento, de alejamiento, y hay algunas expresiones irónicas que agrega Gabriela y que refuerzan esta atmósfera de desencuentro, de distanciamiento social, ¿no?, que ha ocurrido entre estos dos personajes. Observen ustedes que son de una misma clase social, no, perdón, de una misma ciudad, pero de distintas clases sociales, y por tanto ven la vida desde puntos de vista diferentes. Pueden tener objetos en común o pueden tener objetos diferenciados, ¿no? Son dos paradigmas. Una es la joven miraflorina, de buena posición social, cuyo padre tiene un auto, probablemente tenga una casa grande, amplia, y el otro paradigma es el de Nelly, que es sin duda una señorita de la clase popular o media, si se quiere, que vive en Matute, vive en un departamento, trabaja, estudia, lee, parece ser una persona también valiosa desde ese punto de vista, que trata de alguna manera de simular ciertas actitudes, claro, frente a una chica de un nivel social más alto, como es Gabriela, ¿no? Sin embargo, Gabriela siempre la está poniendo en evidencia, ¿no? Entonces, el relato es maravilloso en este sentido, porque sirve para ver cómo nos conocemos las personas, o cómo no podemos conocernos por ciertas diferencias, principalmente de carácter social. Este cuento es tan simpático que inspiró al escritor peruano Luis Freire Sarria, a quien muchos de ustedes conocen. Luis Freire Sarria crea a Gabriela como un personaje, la independiza del cuento Ribeiro y le convierte en un personaje de un cuento suyo, ¿no? Gabriela va a visitar al alter ego de Luis Freire Sarria, y bueno, se establece una anécdota. He leído ese cuento, y por cierto, cuando escribía este libro, tenía interés en citar el cuento de Luis Freire, y busqué en los libros que tengo en casa, y como me han ocurrido algunas pérdidas que se producen pues con los libros, no pude encontrar el cuento. ¿Dónde estaba? Está publicado en uno de los volúmenes de Copé. A ver si ustedes me ayudan. Y entonces llamé al autor, ¿no?, al propio Lucho Freire Sarria, a quien conocí en la Universidad Católica. Entonces le digo: Lucho, tú tienes un cuento inspirado en un domingo cualquiera de Julio Ramón Ribeiro, por favor dame el dato, ¿dónde lo puedo encontrar? Y Luis Freire, que es un escritor estupendo y muy dado al humor, a la ironía, sí, me dice: efectivamente he escrito el cuento, pero no me acuerdo tampoco dónde está el bendito cuento, ¿no? Y esa es la realidad, que no he podido ubicar ese cuento. Pero por favor, ustedes que son lectores acuciosos, que son lectores así muy curiosos, traten de ubicar ese cuento, porque nos podría llevar a hacer una intertextualidad, es decir, ver de qué manera un personaje de la ficción, un personaje de un relato de Ribeiro, se independiza, cobra vida y se transforma en el personaje de otro escritor, que es Luis Freire Sarria, ¿no? Y claro, como Julio Ramón Ribeiro es un escritor limeño, peruano, muy conocido,
seguramente hay otros relatos, de hecho, ¿no? De hecho, Luis Fuentes Rojas, un gran ribeiriano, perdón, ha hecho también, por ejemplo, un libro parecido al de Luder. En todo caso, lo que quiero decirles es que este cuento, Gabriela, es un cuento, a mi modo de ver, muy interesante. No sé qué les ha parecido a ustedes el relato, si hubiera algunas preguntas acerca de un mundo cualquiera, con todo gusto, para poder continuar con esta labor de diálogo que nos hemos propuesto acerca de este cuento, Un mundo cualquiera, que, como repito, está ambientado en Lima, y después de este ya pasaríamos a algunos cuentos ambientados en Europa, aunque debo señalar que en obras anteriores y posteriores también, Ribeiro ha retomado el tema del personaje femenino, el tópico del personaje femenino, ¿no? Eso también lo vamos a ver. Vamos a hacer un, como se dice, un barrido de todos esos textos que están en libros anteriores, pero ahora estamos refiriéndonos a relatos que hemos analizado y que hemos incluido en este libro del 2020, que es Julio Ramón Ribeiro, creador de Dos Mundos Narrativos, ¿no? Este de Gabriela vendría a ser, en ese conjunto de cuentos, uno que está ambientado en nuestra querida Lima. No sé si al respecto tienen algunas preguntas. Que levanten la mano, doctor, para poder ordenarnos. Sí. Sí, la señorita Valeria Trujillo. Ya, la señorita Valeria Trujillo tiene una pregunta. Sí, que abra su micrófono para poder escuchar. Buenas noches. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Sí, le escucho, espero seguirlo escuchando bien. La señorita Valeria Alejandra Trujillo Arau. Sí, mi pregunta era si en la narrativa de Ribeiro es recurrente esta suerte de encuentro entre dos clases sociales totalmente opuestas, como por ejemplo en el caso de este cuento que hemos estado mencionando, Un domingo cualquiera, tenemos a Gabriela y a Nelly, ¿verdad? Totalmente opuestas en clases sociales. Sí. Después en un cuento anterior tenemos a Virginia y al alcalde, también dos opuestos en clases sociales. Y otro hecho, creo que aquí todos conocemos el cuento Alienación de Ribeiro, que también tenemos también clases sociales opuestas también, ¿no? Totalmente opuestos, y desearía saber si la narrativa de Ribeiro esto es recurrente, esta especie de tópico. Muy interesante su pregunta. Usted misma se la ha respondido, y yo voy a agregar algo más. Usted ha dicho y ha citado por lo menos 3 cuentos, ¿no?, en los cuales podemos ver que hay antagonismos. No necesariamente los antagonismos son por razones sociales. En los cuentos que hemos visto, sí, ¿no? Gabriela es de una clase social, Nelly de otra clase social. El alcalde de una clase social, Virginia de otra clase social. Pero para ponerle un ejemplo, hay otro cuento con un carácter antagónico, pero diríamos no tanto por razones sociales, que también las puede haber, pero yo lo veo por el lado de más bien la oposición que hay, de hecho la hay, aunque la neguemos, la oposición que hay en una clase entre el profesor y los estudiantes, ¿correcto? Todos hemos sido alumnos y a veces con algunos profesores hemos tenido una magnífica relación, pero con algunos otros no, hemos tenido una relación antagónica. Eso es lo que ocurre en un relato que usted sin duda ha leído, que se llama Sobre los modos de ganar la guerra. Seguramente lo va a recordar, pero ahí la oposición se da entre el profesor, ¿no?, entre el profesor que lo lleva a sus estudiantes a la Huaca Puquillana, lo lleva para escenificar la guerra entre los realistas y los patriotas, ¿no? Y así efectivamente divide a los dos grupos, y él se une en esos dos grupos. Me parece que se une del lado de los realistas, si no me equivoco,
usted conoce la Huacapuquiana, entonces él dice, bueno, nosotros vamos a estar arriba, nosotros somos los realistas, y los que están abajo son los patriotas. Entonces los patriotas van a tratar de subir, ¿no? Y nosotros los realistas vamos a tratar de evitar que suban. Pero en el grupo que está abajo hay un amigo del narrador que es Ribeiro, ¿no? Además el modelo está tomado de un amigo que tuvo Ribeiro, ¿no? Entonces ahí se da ese enfrentamiento, ¿no? Y como producto de ese enfrentamiento ganan los patriotas, ¿no? Ganan los patriotas, y total el profesor sale mal parado de esa pugna entre patriotas y realistas. Entonces diría que sí, y esto es así porque la realidad es casi siempre contradictoria, ¿no? Eso es una constante de la condición humana, ¿no? Es algo que ya lo señaló un autor, Fernando de Rojas, nada menos que en 1499, fíjese cuántos siglos, ya más de 500 años, él tiene una obra que se llama La Celestina, y ahí uno de los enunciados centrales en La Celestina es esa idea de que nosotros los seres humanos estamos en conflicto con nosotros mismos y también estamos en conflicto con las demás personas que nos rodean, ¿no? Entonces, volviendo a su pregunta, yo creo que sí. Ahora, para contestarle también en estos términos, hay un relato que vamos a ver en la próxima clase, un relato que, dicho sea de paso, no está en este libro, de manera que es una primicia, Este libro se llama Los Otros, ¿no? Y tiene una bonita estructura, porque en esa estructura, ¿no? Hay 4 relatos internos creados por un narrador que inicia cada uno de los relatos, los independiza, y una vez que ha terminado los 4 relatos, retoma su función de narrador y hace un balance sobre las 4 historias que ha presentado. De esas 4 historias que ha presentado, 2 aluden a hombres y 2 aluden a mujeres. Y cada uno de ellos es un paradigma. Pero ¿por qué los ha reunido? ¿Qué tienen en común estos personajes? Tienen en común algo triste, que esos 4 jóvenes escolares a los que Ribeiro, autor, conoció en su época de adolescente, esos 4 personajes se fueron pronto, murieron pronto, ¿no? Y eran personajes paradigmáticos, así se llama el cuento, ¿no? Entonces creo que Ribeiro puede emplear, de hecho emplea ambos aspectos. Como buen narrador que es, utiliza todas las posibilidades que le da la realidad, que le da la existencia, para... recuerde usted que en un relato es muy importante la existencia de un objeto del deseo, la existencia de un conflicto. Por eso le he dicho en más de una vez, ¿no? Para Ribeiro la vida es eso, encuentro, reencuentro, encuentro, reencuentro, ¿no? Eso es lo que quería señalar con respecto a su pregunta muy interesante, que nos permite comprobar que Ribeiro es pues un autor muy versátil, es polifacético, no es tan... Él es un hombre discreto, es un hombre ponderado, equilibrado, pero dentro de esa personalidad que tiene una gran sabiduría de vida, él es capaz de crear diferentes tipos de personajes como los que hemos visto. Mire usted, crear este personaje femenino como Gabriela es una proeza narrativa, ¿no? Dar vida a este personaje y darle tanta vida que este personaje se escapa de su narrativa y se va a la narrativa de otro autor que crea un relato, pero que por esa sinomía de la vida, como él me decía, no sé dónde está el relato, ¿no? Entonces habrá que establecer una especie de operativo para rescatar. Ojalá, a ver si el señor Pedro Arriola nos ayuda. No tengo el nombre exacto, pero he leído el relato, ¿no? El autor además ha admitido que sí, que efectivamente escribió el relato, pero
donde la protagonista es Gabriela, ¿no? Este personaje tan audaz. ¿Ve usted? No todos los personajes de Ribeiro son pasivos, pacíficos, no. Gabriela es un ejemplo de una narradora, de un personaje audaz, ¿no? Retador, que se mueve al compás de los diferentes retos que le va planteando la vida, pero tiene esta actitud positiva de querer conocer a la otra persona, conocer al otro. Y eso es lo que nos falta a nosotros los peruanos. No nos conocemos de una manera integral, nos conocemos superficialmente, ¿no? Y el asunto es tratar de conocernos más profundamente. Y creo que en ese sentido Ribeiro nos ayuda también a vernos de un modo más integral, como parte de un pueblo heterogéneo, pero que también tiene algunos elementos en común. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta sobre este relato. El señor Pedro Adriola dice que hará lo posible por ubicar el cuento al que Ya, has hecho mención. correcto, muchas gracias. Después el señor Pineda dice, el tópico de las ilusiones perdidas, la frustración y el rompimiento de la armonía son claves para entender la narrativa ribeiriana. ¿Cómo se configura el tema de la amistad en este u otros cuentos, por favor? El tema de la amistad. Bueno, yo creo que acá en este cuento por lo menos, yo diría, es una amistad precaria, ¿no? Es decir, una amistad que difícilmente, en muy pocos casos, en la vida real, uno podría decir que la amistad es algo duradero. Por el contrario, creo que la amistad es algo que tiende a durar durante un espacio, durante un tiempo, y que de pronto se quiebra por diversas razones, ¿no? Que hasta donde recuerde, las aproximaciones que hay entre los personajes son aproximaciones que tienen una duración, que tienen una extensión principalmente en el tiempo, y luego concluyen, ¿no? Luego terminan. O a veces, lo cual es más terrible, a veces ciertos personajes creen encontrarse con un amigo, creen encontrarse con alguien que los va a ayudar y resulta todo lo contrario, ¿no? Por eso yo hasta donde recuerdo, la amistad creo que es una experiencia más bien precaria, más bien frágil, ¿no? Que permite, sin duda, no tengo a la memoria tampoco, pero para decirle, ¿no? En los cuentos estos del fútbol, por ejemplo, hay amistad entre los integrantes de un equipo de fútbol, pero es una amistad también precaria, ¿no? La amistad es un valor maravilloso, creo que se da en el mundo real, se da con bastantes posibilidades, pero en el caso de Ribeiro, hasta donde puedo encontrar, la amistad es algo que se rompe con facilidad, ¿no? Por factores internos o externos, como este otro libro, donde he analizado, por ejemplo, aquí está, este relato que se llama La solución, del cual hablaremos en alguna reunión posterior, ¿no? En La solución, un grupo de amigos visita a un escritor, quiere saber qué cosa está escribiendo, y el escritor les cuenta, le dice, estoy escribiendo sobre la infidelidad, ¿no? Entonces todo el cuento gira alrededor de la infidelidad, del modo como se podría ir desarrollando la historia. Están todos muy contentos. Miren si no es una muestra de amistad el que este escritor confíe en sus amigos y les cuente lo que está haciendo y les diga cómo va la historia. Y también es parte de la amistad el que estos amigos de esa reunión
le den consejos al autor, le digan, no, no hagas esto, haz lo otro, ¿no? Y así por el estilo. Se ha generado un ambiente de amistad, de intercambio de opiniones. Y luego termina la reunión y los personajes se van. Recuerden que el escritor ha estado desarrollando una novela sobre la infidelidad y las 2 o 3 parejas que lo habían acompañado se van, y en el momento en que están saliendo de la casa suena un disparo. ¿Qué ha ocurrido? Que el escritor parece haber matado a su mujer, y probablemente la historia de la infidelidad que estaba narrando era la de su propia infidelidad. ¿Se dan cuenta? De pronto la amistad se ve rota por esta circunstancia dolorosa, con respecto a la cual Ribeiro tampoco no nos da demasiados elementos, porque el relato termina en eso, termina en la muerte de esta mujer que ha estado asistiendo también a la reunión y que de manera súbita pierde la vida porque el esposo le pega un disparo y se acabó, ¿no? Entonces yo diría que más prima el conflicto que la amistad. Sí. Aquí hay una pregunta de la señorita Dayana Lino. Dayana Lino. Dice, buenas noches, desearía puedan alcanzar mi pregunta al doctor González. ¿Cómo? Ribeiro, en uno de sus libros, nos brinda un decálogo de la concepción del cuento. Sí. Nos dice que la historia del cuento puede ser real o inventada. Así es. Si es real, debe parecer inventada, y si es inventada, real. ¿Cuál sería su opinión del doctor sobre esto? ¿Cómo? ¿Cree que estos cuentos llegaron a suceder? O sea, que fueron reales o no. Ah, Esta bueno. dicotomía entre lo Mire, real y lo inventado. yo le diré que estoy totalmente de acuerdo con Ribeiro en el sentido de si un cuento es realista, debe parecer fantástico, pero solo de manera sutil, solo de manera muy especial, ¿no? De la misma manera, un cuento fantástico debe parecer realista. Yo estoy de acuerdo en que Ribeiro en muchos casos emplea esa técnica. Para ponerle un ejemplo breve de un relato que seguramente vamos a analizar en las siguientes reuniones, el relato doblaje, ¿no? El relato doblaje es un relato fantástico. Se basa en esa idea que tiene el narrador de que todos tenemos un doble, ¿no? Ahí también hay una suerte de decálogo, una serie de leyes que indican cómo así podría uno descubrir o encontrarse con un doble, una persona exactamente igual a uno. Una de las leyes es que uno nunca puede encontrarse con su doble. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quiero encontrarme con mi doble y digo voy a ir a la ciudad de Chimbote, porque me han dicho que ahí hay una persona exactamente igual que yo, ¿qué va a hacer mi doble que está en Chimbote? El momento en que yo vaya a Chimbote, él va a hacer el movimiento exactamente contrario. Él se va a venir a Lima. De manera que no nos vamos a poder encontrar nunca. Esa es una de las leyes inviolables del doble, ¿no? Esa ley Ribeiro la trabaja en ese cuento doblaje. Sin embargo, sabe burlar esa ley de manera indirecta. Entonces aquello que parecía un hecho inconcebible, increíble, de pronto en el relato hay una evidencia de que efectivamente sí tenemos un doble. Él no lo ha visto, porque la ley dice que un doble nunca se puede encontrar con su doble. Pero ¿y qué pasa si ese doble deja alguna huella indudable de haber estado allí? Eso es lo que ocurre en este relato, ¿no? No quisiera adelantarme más, pero sí señalar que, como usted bien ha señalado, como usted bien ha indicado, Ribeiro es un hombre que dice eso, ¿no? Dice,
que un cuento realista parezca fantástico, que un cuento fantástico parezca realista. Haga usted su decálogo. Dice también el cuento está hecho para que el lector lo pueda contar. Y al final dice, bueno, y por último, si usted quiere, destruya este decálogo y haga su propio decálogo. Yo creo que esa observación también la podemos asumir nosotros como lectores. Es decir, puedo yo seguir a Ribeiro, pero en algunos casos puedo no seguirlo. Y Ribeiro no se va a molestar, ¿no? Porque él es un hombre amplio, lo fue como ser humano y lo es en su narrativa. Es sumamente amplio, es sumamente polifacético y cumple él a cabalidad entregándonos historias realmente maravillosas, historias extraordinarias que tienen, yo creo, de las dos dimensiones, de la realidad y de la fantasía. No tiene sentido mayor, no es relevante saber si eso ocurrió o no ocurrió. Probablemente algo de eso ocurrió, pero el narrador, recuerde usted, siempre le agrega algo, le quita algo y le pone otra cosa, ¿no? Entonces al final la historia será algo autónoma, la historia será algo propia de la literatura. ¿Que tiene elementos de la ficción? Claro. ¿Por qué? Porque está hecha del lenguaje, ¿no? Y el lenguaje es un elemento de la realidad. Por tanto, aún el cuento más fantástico, desde ese punto de vista, ya es un cuento realista, porque está hecho con palabras, y las palabras tienen un significado, ¿no? Así que hay que tomar en cuenta todos esos aspectos y analizar también lo que Ribeiro nos plantea, para ver allí cuánto de verdad hay y cuánto hay también de metáfora, cuánto hay también de imagen, ¿no? Eso es lo que yo podría señalar con respecto a su interesante pregunta, y como yo pensaba al comienzo, efectivamente este auditorio está formado por lectores atentos de Ribeiro, y yo me preguntaba, decía, recuerden ese dicho que dice, entre gitanos no nos podemos leer las cartas, y yo decía, y ahora entre ribeirianos nos podremos leer sus cuentos y circunstancias, y veo que sí, ¿no? Veo que ustedes han aportado y yo he aportado lo mío, y de esa manera hemos hecho la introducción al universo de Ribeiro. En la próxima vamos a continuar con el universo femenino, porque hay todavía varias novedades que quiero mostrarles a través de estas historias en las que las mujeres tienen un rol protagónico, ¿no? Entonces creo que hemos llegado a la hora de nuestra culminación, nuestra primera reunión. Les agradezco por su asistencia y nos vamos a encontrar el próximo lunes 5 de noviembre. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Antonio González Montes por la primera clase de hoy y los esperamos el próximo lunes, el lunes 2 de noviembre, para la segunda clase. Buenas noches con cada uno de ustedes. Muchas gracias por su asistencia.